de utilidad este seminario de competitividad en la industria de los alimentos. Antes que nada, quiero agradecerle al Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia la invitación y, bueno, espero que al final haya muchas preguntas, mucha participación de su parte. Bueno, pues vamos a dar inicio. Con ese que está ahí en la foto soy yo, como ya lo dijeron, soy ingeniero bioquímico y toda mi vida la he pasado en la industria de los alimentos. Entonces, toda mi vida laboral ha sido en la industria de los alimentos. He tenido la fortuna de trabajar con diferentes tipos de industria, de alimentos, de materiales de empaque y en diferentes países. Entonces, bueno, espero que encuentren interesante la charla. Lo que vamos a ver es un poco ambicioso. Va a ser una muy breve introducción de lo que es la parte de sanidad e inocuidad. Después vamos a hablar un poco de la importancia de todo lo que tenemos que hacer en planta para evitar que nuestro alimento o nuestro material de empaque, porque esto también aplica para los materiales de empaque, tenga la calidad sanitaria adecuada. Después hablaremos un poco de inocuidad y del HACCP y al final hablaremos de la nueva ley que habla de una cosa que se llama HARCP, que es la nueva ley de FESMA de los Estados Unidos. Continuamente voy a estar haciendo referencia a los Estados Unidos porque afortunada o desafortunadamente son los que llevan la delantera, fueron los primeros que se preocuparon por esto y pues nos llevan la delantera. Entonces, continuamente estaré haciendo referencia a ellos. Bueno, si hablamos de inocuidad y una breve historia de cómo ha evolucionado, en 1938 surge en los Estados Unidos la Ley de Alimentos, Drogas o Fármacos y Cosméticos. Esta ley es la que pone las bases para lo que es la parte sanitaria. En 1948 empiezan las inspecciones a plantas y a haber acciones judiciales con respecto a problemas que se pueden presentar en las plantas de alimentos. Después, en 1959, la NASA, ya pensando en mandar a los astronautas a viajes espaciales, bueno, uno de los principales, de las principales preocupaciones es que los astronautas puedan consumir alimentos en gravedad cero y con la certeza de que están libres de patógenos, toxinas, peligros físicos y químicos. Y ahí el doctor Bauman desarrolla lo que ahora conocemos como HACCP. Al ratito hablaremos más del HACCP. En los 60 se empieza a ver un activismo del consumidor y empieza a ver la definición de adulteración de alimentos e inicia ya legalmente la aplicación de lo que conocemos como las buenas prácticas de manufactura. Todo esto en Estados Unidos. En el 75 hay un parteaguas, se le conoce como la decisión de Park y se pregunta quién es el responsable en caso de algún problema en los alimentos. De entrada podemos pensar que es el fabricante, pero si es un producto que tiene que ser refrigerado y el intermediario no lo refrigera, lo deja al sol, se calienta, lo enfría, lo calienta, lo vuelve a enfriar, bueno, ¿hasta dónde llega la responsabilidad
del fabricante o del que lo distribuye o incluso del consumidor. Luego en los 80s, con toda la, empieza un auge realmente muy importante en lo que es la gestión de calidad, las normas ISO y toda esa parte que seguramente ustedes conocen mejor que yo. Y bueno, ahí entra también una parte de los alimentos. Cuando nosotros hablamos de alimentos, de calidad en los alimentos, podemos hablar de un banco con tres patas. Una pata es la gestión de calidad tradicional que conocemos, que se usa en todas las industrias. Otra pata es la parte de sanidad y la tercera pata es la parte de inocuidad. Entonces ahí es donde vienen las buenas prácticas y todos los procedimientos de buenas prácticas y después el HACCP. Y se desarrolla un QSE y se desarrolla un ISO 22000 que luego se les olvidó una parte y luego le ponen una PAS 220 y se convierte y se van convirtiendo las normas. En el 2001, con el ataque terrorista que sufren los Estados Unidos, ustedes recordarán las Torres Gemelas, el Pentágono, surge una gran inquietud y una revista muy famosa en los Estados Unidos pregunta cuál creen que va a ser el siguiente ataque terrorista. Y mucha de la gente contesta que a través del agua o de los alimentos. Y ahí empieza una parte que al principio se llamó bioterrorismo y después food security. Y en esta ley FESMA, en esta actualización de la ley FESMA, Food Security ya forma parte de lo que es el HACCP. Otra parte muy importante que ha tomado un auge muy importante es lo que se conoce como GFSI, el Global Food Safety. Y esta parte es la que nos certifica para poder venderle a las grandes cadenas comerciales. Y dentro del GFSI hay cualquier cantidad de normas, la británica, bueno, hay una muy buena cantidad de normas, el FSSC 22000, son varias, pero todas se preocupan básicamente por lo mismo, por la sanidad y por la inocuidad. Vamos a ver cuál es la diferencia entre sanidad e inocuidad. La sanidad se refiere básicamente a que nuestro alimento se fabrique en un lugar sanitario o limpio, con personal capacitado, que cumpla los principios sanitarios, y hay una cosa que se llaman las buenas prácticas de manufactura que yo creo que es muy importante revisarlas. Cada país tiene ahí una serie de normas que vale la pena ver. Después, otra parte muy importante es que en los alimentos, como ustedes saben, hay una cosa que se llama listado de ingredientes, que realmente los ingredientes que decimos que contiene nuestro alimento sean los que contiene. Y pues que no vaya algo adicional, así como vidrio, algún insecto, no, que solamente contenga lo que dice nuestro listado de ingredientes. Y por supuesto que sea empacado o envasado en las condiciones de limpieza y en envases limpios. Todo esto se refiere a la sanidad. La inocuidad es algo muy simple, que nuestro alimento no le haga daño al consumidor. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo logramos la parte sanitaria, cómo logramos la parte de
inocuidad. Para entender claramente la diferencia entre sanidad e inocuidad, yo les hago una pregunta. Si en un cereal para desayuno, están ustedes desayunando, sirven de la caja del cereal de desayuno y cae un anillo de compromiso, ¿ustedes creen que será un premio que el fabricante del cereal está regalando anillos de compromiso o será que a un operador se le fue su anillo de compromiso? Bueno, esta es una falla de sanidad o de inocuidad. Por favor, cada uno de ustedes conteste y al final de estos cuatro ejemplos vamos a dar la respuesta. Si alguien quiere intervenir, siéntase con la confianza de hacerlo. Si yo tengo un producto de fruta enlatada, digamos unos duraznos, y aparece una cucaracha dentro de la lata, por supuesto está muerta, pero bueno, no creo que sea una agradable sorpresa tener una cucaracha en nuestro alimento. ¿Eso será un problema de sanidad o de inocuidad? En ese mismo producto de frutas enlatadas, ahora no nos encontramos una cucaracha, sino unos fragmentos de vidrio. Bueno, ¿esto qué implica? ¿Sanidad o inocuidad? Yo sé que ustedes son ingenieros químicos, no sé qué tanto conozcan de microbiología, pero uno de los microorganismos que daña, tiene un efecto en la salud del consumidor es la listeria. ¿Qué sucede si en un queso aparece listeria? ¿Tenemos un problema de sanidad o de inocuidad? Bueno, el caso del cereal de desayuno, nadie se va a comer un anillo de compromiso. Por lo tanto, y el listado de ingredientes no dice que traiga anillo de compromiso, por lo tanto, ahí tenemos un problema de sanidad. En el caso de la fruta enlatada con la cucaracha, evidentemente en el listado de ingredientes tampoco está la cucaracha y por lo tanto, y si nos comemos esa cucaracha, como ya pasó por un proceso de esterilización durante el enlatado, tampoco nos hará daño. Entonces, también podemos considerar que es un problema de sanidad. Si entramos a los fragmentos de vidrio, si alguien se traga un fragmento de vidrio, dependerá del tamaño. Si es menor a 4 milímetros, en teoría no tendría que tener ningún efecto en el organismo, pero si es mayor a 4 milímetros, sí nos puede causar daño. Por lo tanto, ahí hablamos de un problema de sanidad, porque el listado de ingredientes no nos habla de fragmentos de vidrio, y también de inocuidad, porque el vidrio nos puede dañar, nos puede cortar. Finalmente, el queso con listeria, seguramente un proceso de contaminación cruzada. La listeria es un microorganismo patógeno y por lo tanto estamos hablando de un problema de inocuidad. Espero que con estos 4 ejemplos la diferencia entre sanidad e inocuidad haya quedado razonablemente clara. Un dato muy interesante es que en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos se estima que al año hay 9 millones de enfermos por alimentos. Esto quiere decir que, bueno, la seguridad de los alimentos todavía tiene un largo camino. Esto fue un dato que encontré en el 2013. Entonces, bueno, vean que esto es actual y que puede llegar a tener un efecto sumamente importante en la salud de los consumidores. Bueno, vamos a empezar con
lo más importante en una empresa de alimentos, y eso son las personas. Una de las principales fuentes de contaminación en la industria de los alimentos son las personas. Somos nosotros los contaminantes. ¿Por qué? Porque pues si no nos lavamos bien las manos, llevamos algunos microorganismos. Al hablar podemos expulsar algunos microorganismos, simplemente al respirar, no se diga al estornudar. Entonces es muy importante capacitar, y no solamente capacitar, sino educar al personal que va a trabajar con los alimentos. La capacitación es algo que, bueno, la gente entiende que tiene que hacer en su lugar de trabajo. La educación va mucho más allá. Por eso en la capacitación también hablamos de educación, para que la gente lo sienta y lo lleve dentro. Tenemos que hablar de qué y cómo debe hacer las cosas, qué está prohibido dentro de la industria de los alimentos. Por ejemplo, ¿qué opinarían ustedes de una persona que se está rascando por dentro la nariz, las orejas, que escupe dentro de un área de producción? Bueno, ese tipo de cosas evidentemente está prohibido. Al entrar a una planta de los alimentos, la gente debe llegar limpia, de preferencia que se haya bañado antes de salir de su casa o que al llegar a la planta se bañe. Las manos, como ya les comenté, es una de las formas de contaminar más frecuente de los alimentos. Entonces, a la entrada de cada planta, a la entrada de cada área operativa en la planta, debe haber una sección para el lavado de manos. El uniforme también se convierte en una parte sumamente importante. Debe estar limpio, debe no tener, por ejemplo, bolsas de la cintura para arriba. O si tiene las bolsas, estas deben estar por dentro. ¿Por qué? Porque si nosotros nos agachamos, lo que traigamos en la bolsa de la camisa o en este caso el uniforme puede caer y contaminar el alimento. Artículos personales como o joyería, como anillos, cadenitas, aretes, no deben usarse para evitar que pase lo que comentamos en la caja de cereal de desayuno. Esto se refiere a las personas. También tenemos que hablarle a las personas de la importancia del vidrio y del plástico duro. ¿Por qué? Un fragmento de vidrio, si hay una ruptura de vidrio dentro de la planta, este puede terminar a 7, 8 o 10 metros de donde se rompió. Y como la mala suerte existe, puede caer dentro de nuestro alimento. Entonces la gente tiene que saber perfectamente qué hacer en caso de que haya una ruptura de vidrio o de plástico duro o quebradizo. Entonces, estas son algunas de las cosas que tiene que conocer la gente. La contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Un ejemplo, si yo tengo, digamos, jamón ya cocido y junto tengo carne cruda. La carne cruda puede contaminar mi jamón cocido. Al estar cocido el jamón, ya maté a los microorganismos que podían venir en la carne, pero la carne puede contaminar al jamón. A esto lo conocemos como contaminación cruzada. Hay una contaminación cruzada que es muy común. Acá en México es sumamente, soy mexicano, se oye en un acento medio extraño, es porque soy mexicano.
Y aquí en México hay una cosa que le llamamos pollos rostizados. Yo he visto en Colombia que también se venden, no recuerdo cómo le llaman, pero son esos pollos que se están cocinando en un equipo que está dando vueltas. Entonces, y mientras dan vueltas, se van acercando al fuego y se van alejando. Si nosotros pusiéramos todos los pollos al mismo tiempo, se van cocinando uno al mismo tiempo. Pero si yo meto una de esas barras con 3 pollos y después, 10 minutos después, meto otra barra con 3 pollos crudos, el pollo crudo, al estarse cocinando, va a soltar líquido. El líquido puede caer encima del pollo cocido y contaminarlo. Los pollos y la salmonela, que es otro microorganismo del que hablaremos más adelante, viven juntos. Entonces, una contaminación cruzada en pollos con salmonela suele ser algo frecuente. Otro aspecto que debemos de cuidar son los alergenos. ¿Qué son los alergenos? Básicamente son sustancias que a ciertas personas que son alérgicas les pueden causar una reacción y esta reacción incluso los puede llevar a la muerte. ¿Cuáles son los principales alergenos que conocemos? La leche y, por supuesto, todos los lácteos. Una cosa importante en los alergenos. Normalmente, cuando hablamos de algún alergeno, es una sustancia proteica la que provoca las alergias. Entonces tenemos la leche y sus derivados, el huevo y sus derivados, los mariscos, los pescados, el cacahuate y las nueces de árbol, la soja, y podemos encontrar algunos otros. Hay 2 sustancias o 3 sustancias que aún sin ser alergenos se deben manejar con mucho cuidado. Uno de los colorantes amarillos, el amarillo 5, otra de las sustancias que tenemos que tener precaución, sobre todo por los fenilcetonúricos, es el aspartame. Y otro producto que, aunque no es un alérgeno, cuando hacemos productos sin azúcar y con azúcar tenemos que mantener con cuidado, es precisamente el azúcar. ¿Qué sucede si una persona diabética se toma por error nuestro un refresco que en teoría no tiene azúcar, pero por una confusión pusimos el refresco regular en un envase de refresco sin azúcar? Bueno, le podemos causar un problema grave a la persona que lo ingiera. Otra contaminación cruzada típica en los alimentos se da con los productos químicos de limpieza y los productos de mantenimiento. Los productos de limpieza, un mal enjuagado puede dejar residuos de químicos de limpieza que nos contaminen el producto. Un aceite que sea o no grado alimenticio, pero que caiga en el producto, también es una forma de contaminación cruzada. Entonces, ahorita que hablamos de mantenimiento, el personal de mantenimiento tiene que tener una capacitación muy importante en buenas prácticas de manufactura. Ya hablamos de las manos son otra fuente muy importante de contaminación cruzada. Los zapatos. Imaginemos que vamos caminando por la calle y hay un excremento de perro o de gato tirado, accidentalmente lo pisamos. Si nos damos cuenta, pues vamos a hacer un buen coraje, vamos a buscar un poco de pasto y limpiaremos nuestro zapato. Pero si después nosotros entramos con ese zapato
a un área de producción de alimentos, ¿qué puede suceder? ¿Qué tanto irá en el excremento de animal y por lo que pisamos y por lo tanto en nuestros zapatos? Bueno, también podemos ser una fuente de contaminación cruzada. Ya hablamos de mantenimiento y el personal de mantenimiento. Tenemos que ser muy cuidadosos y ser muy críticos cuando estamos en nuestras áreas operativas, principalmente en donde tenemos el producto expuesto, cómo tenemos que evitar este tipo de contaminaciones cruzadas. Otro tema importantísimo es el diseño sanitario de las plantas y de los equipos. Muchas veces nos hemos encontrado que la gente quiere que sea muy bonita su planta, que haya cuadros, que haya floreros, que haya plantas, que se vea bonita la planta. Bueno, eso está muy bien para las oficinas, pero dentro de las áreas productivas, las plantas tienen que ser lo más lisas posibles, lo más fácil de hacer limpieza. Los voy a invitar a que hagan una prueba ahorita en donde nos estén escuchando. Abran una puerta. Pasen el dedo por la parte alta de la puerta y verán, les puedo prácticamente garantizar que encontrarán una buena cantidad de polvo en esa puerta. Si eso es en una puerta, imaginemos lo que podemos encontrar en arriba de el marco de un cuadro. Si tienen un cuadro a la mano, hagan la prueba. Pasen la mano sobre el cuadro y van a ver la cantidad de polvo que muy probablemente se esté acumulando ahí. Bueno, dentro de las áreas de producción tenemos que tener especial cuidado con los pisos. Deben ser lo más lisos posibles, sin ser peligrosos por para el personal por una caída. Los muros deben ser lisos, los techos deben ser lisos y tratar de evitar al máximo cualquier cosa que pueda acumular polvo en las alturas. Las tuberías es muy importante que no pasen encima de las áreas expuestas donde tengamos nuestro alimento expuesto, porque las tuberías suelen acumular polvo y ese polvo con cualquier movimiento puede caer. También es muy importante mantenerlas limpias. La iluminación de las plantas tendrá que ser, bueno, ya hay algunas luminarias plásticas o incluso que traen una cubierta de plástico para que cuando el foco se rompa quede atrapado el vidrio dentro de esta película plástica en algunos focos e instrumentos de iluminación. También hay unos tubos plásticos que son muy buenos para contener el vidrio en caso de una ruptura. Imaginen un foco roto en una planta de alimentos que esté a unos 4 metros de altura. Si el foco cae al piso, ¿a cuántos metros quedarán los fragmentos de vidrio? Bueno, creo que ahí 7, 8 metros tenemos que separar el alimento y limpiar perfectamente. Si tenemos forma de inspeccionar el alimento contra vidrios, lo podremos hacer, si no el alimento tendrá que desecharse. Otro aspecto sumamente importante en las plantas de alimentos son los drenajes. ¿Por qué? Porque el drenaje normalmente tenemos una serie de coladeras y las coladeras no necesariamente están selladas.
Entonces, si yo tengo un drenaje de aguas negras que pasa por debajo de mi planta, bueno, puedo tener una fuente de contaminación a través de las coladeras. Los equipos idealmente deben ser fáciles de limpiar, desarmables, que las partes que estén en contacto con los alimentos, además de ser de preferencia de acero inoxidable, se puedan quitar y lavar, o que existan lo que conocemos como CIP o sistemas de limpieza en sitio, que a través de distintas soluciones ácidas, alcalinas y de jabones, limpien perfectamente bien los equipos. Otra forma de posible contaminación, sobre todo en los lugares muy húmedos en los que usamos aire acondicionado, son los sistemas de ventilación y los sistemas de refrigeración de aire. Normalmente el aire lo tomamos del medio ambiente, en el cual hay una buena cantidad de polvo y microorganismos. Idealmente ese aire tendrá que ser filtrado. Una vez que es filtrado, entra a nuestra planta. Si además nosotros tenemos un sistema de refrigeración, en el momento en que yo bajo la temperatura del aire, inmediatamente, si recuerdan sus cartas psicométricas que vieron en la universidad, en el momento que yo enfrío el aire, la humedad relativa sube. La humedad es relativa precisamente a la temperatura. Entonces, en los lugares en donde tengo una alta humedad relativa y un alto calor, si yo enfrío el aire, subo la humedad relativa y puedo empezar a tener condensaciones. Cuando yo tengo condensaciones en mis sistemas de ventilación, pueden empezar a crecer hongos y levaduras que estén entrando directamente al aire, y eso me puede provocar una contaminación importante de mis alimentos. Entonces, el diseño sanitario de las plantas no se basa en buena voluntad. Es un diseño en donde la gran mayoría de las cosas que están reportadas se han aprendido a través de los errores nuestros o de otros. Pero sí es muy importante contar con un diseño sanitario dentro de las plantas. Nos ayuda mucho. También como parte del diseño de la planta, el área de lavado de manos es muy, muy importante. Ya hablamos que es una de las fuentes de contaminación importantes. Los almacenes también suelen ser áreas que tienen que estar protegidas, no tanto como las áreas operativas, pero tampoco que estén al aire o al ambiente. El uso de tarimas, de preferencia plásticas, para que el producto no esté en contacto con el piso, y separado de los muros, de preferencia unos 30 centímetros, para que podamos pasar por atrás de las tarimas, hacer limpieza, la rotación de las tarimas. Si yo dejo un producto durante 5 semanas en una tarima, sin mover la tarima, en el momento en que yo mueva la tarima, ¿qué encontraré? Si bien me va, mucho polvo. Si mal me va, a lo mejor puedo encontrar hasta roedores ahí adentro. Otra área de interés y de mucho interés son los talleres de mantenimiento. ¿Por qué? Porque tenemos químicos de mantenimiento que ya dijimos que nos pueden generar una contaminación cruzada, y muchas veces ahí tenemos almacenadas refacciones por mucho tiempo. Entonces, los talleres de mantenimiento suelen ser lugares en donde se acumula mucho polvo, y también podemos empezar a tener problemas de algunos insectos. Los exteriores de la planta de alimentos también son un factor importante. Idealmente, unos 30 centímetros en el perímetro de la planta debe estar con
cemento o, si no, con piedra, pero con piedra pequeña de unos 3, 4 centímetros, con una profundidad de unos 20 centímetros, que esté rodeada la planta de piedra. ¿Por qué de piedra? Si hay algún roedor que quiera hacer una madriguera en donde hay piedra, no lo puede hacer porque se le viene encima. Entonces, si yo alrededor tengo cemento, no va a poder hacer su madriguera. Si tengo piedra, se le va a caer encima su madriguera y por lo tanto, por lo menos directamente pegado a la planta, no voy a tener madrigueras de roedores. Y ahí vamos a hablar también un poco de prevención de plagas más adelante. Otro posible, bueno, en los exteriores también, si tenemos pasto, que esté bien recortadito. Si en el área más externa de la planta tenemos árboles, bueno, eso nos puede ayudar a protegernos. Bueno, los árboles captan mucho polvo, pero también tienden a que las aves hagan nidos. Y las aves son otro de nuestros enemigos como plaga. Otra cosa importante, si yo tengo la posibilidad de elegir en dónde voy a poner mi planta, me tengo que fijar en los vecinos, porque no me gustaría tener un vecino que tenga, que haga pesticidas, por ejemplo, o que haga plaguicidas, o que haga sustancias químicas que pueden ser tóxicas, o que haga sustancias químicas que tengan olores muy fuertes y puedan contaminar mi alimento. Y al rato mi alimento sepa alguna sustancia química. Entonces, los vecinos suelen ser importantes cuando tenemos la elección de dónde poner nuestra planta. También es importante no tener como vecino un río pegado a nuestra planta. ¿Por qué? Porque en los ríos suele haber insectos y los insectos también pueden invadir nuestra planta y ser una posible fuente de contaminación. Bueno, ahora vamos a una serie de procesos. Todo esto es sanidad, ¿eh? A una serie de procesos que también son muy importantes desde el punto de vista sanitario. Y aquí, en las auditorías que nos hacen sanitarias, se acostumbra a ver la parte de la planta y también la parte de la documentación. Yo les recomiendo que cuando ustedes hagan una auditoría interna, dediquen el 80% de su tiempo a revisar la planta y el 20% a revisar documentación. Cuando nosotros veamos un problema en la planta, podemos reaccionar rápidamente, mientras que un problema en los documentos normalmente ya pasó. Entonces, yo les recomiendo que buena parte de su tiempo estén viendo la planta. Ya hablamos del personal. La limpieza la podemos dividir en 3. La limpieza diaria, la limpieza periódica y la limpieza profunda. La limpieza diaria es claro que todo lo que esté en contacto con el alimento tendrá que ser limpiado y, si lo amerita, desinfectado diariamente. Las áreas de producción también tendrán que ser limpiadas diariamente, pero a lo mejor las tuberías no. Las tuberías podrían entrar en una limpieza periódica. Y áreas de almacén, zonas altas, pueden entrar en una limpieza periódica. Por supuesto que el piso tendrá que ser una limpieza diaria. Y lo que nos referimos con la limpieza profunda es cuando tenemos que armar toda una estructura para limpiar. Muchas veces cuando se hace limpieza profunda, las áreas operativas paran para evitar contaminaciones cruzadas. La limpieza de drenajes, por ejemplo,
normalmente se hace en la limpieza profunda. Entonces, es muy importante tener nuestros programas de limpieza con sustancias de limpieza que de preferencia puedan ser valoradas en sus concentraciones, para que usemos la concentración correcta. Hay empresas de sustancias de limpieza que ya venden unos estuchitos en donde a través de ponemos 20 mililitros de la solución de limpieza diluida, le ponemos 5 gotitas, un indicador y el número de gotitas que nosotros pongamos y el vire nos va a dar la concentración de nuestro material de limpieza. Esa es una parte importante y lo mismo sucede con los materiales de sanitización. La limpieza, normalmente los jabones lo que hacen es retirar las sustancias orgánicas o los residuos orgánicos que quedan y la sanitización normalmente lo que hace es eliminar a los microorganismos. Si yo sanitizo sin limpiar, no tengo el efecto deseado porque los sanitizantes van a reaccionar con las sustancias orgánicas y no necesariamente van a matar a los microorganismos. Bueno, en el almacenamiento y la recepción es muy importante a la recepción revisar que los transportes que traen nuestro alimento no venga un pesticida, un plaguicida, que no venga una infestación, que no haya evidencia de que hubo roedores para poder meter el producto a nuestro almacén. En una ocasión me tocó estar en una planta en donde se estaba recibiendo un material y a la hora que abrieron el transporte, salió un ratón. El ratón entró directamente al almacén y se fue hacia las áreas productivas. Eso lo tenemos que evitar y es muy importante, por lo tanto, revisar los transportes. Una buena práctica de manufactura es lo que conocemos como PEPs. Los PEPs no quiere decir lo primero que encuentro, lo primero que surto, porque muchas veces con las prisas la gente del almacén le piden una materia prima y la primera que encuentra es la que lleva al área de producción. Los PEPs se conoce como primeras entradas, primeras salidas. Yo sé que los contadores usan otros términos, pero para alimentos, el material más viejo, que por supuesto esté dentro de vida útil, es el primero que se tiene que surtir a producción. Y así en almacenes hay una serie de cosas que tenemos que cuidar, como la rotación del material, mover las tarimas que estén limpias, no pisarlas. Hay una serie de buenas prácticas de almacenamiento que es recomendable seguir. Bueno, el control de plagas es uno de los grandes temas en la industria de los alimentos. Tenemos nosotros 4 plagas principales reconocidas en la industria de los alimentos. Los insectos, que los podemos dividir en 2, rastreros y voladores. Para evitar que entren a nuestra planta, pues, los voladores podemos tener cortinas de aire, mantener las puertas y las ventanas cerradas. Para los rastreros podemos poner sellos en nuestras puertas. Los insectos, existen una gran cantidad de insectos y prácticamente es imposible no tener ni siquiera un insecto dentro de nuestra planta, sobre todo los voladores. Por lo tanto, las trampas de captura de insectos voladores suelen ser muy eficientes, siempre y cuando se coloquen a la altura correcta y lo suficientemente lejos de una fuente de luz natural, porque si no, no va a atraer al insecto volador. Antiguamente se usaban, y era muy común verlo en los restaurantes, unos electrocutadores, que cuando caía una mosca, un mosco, algún insecto volador,
incluso pues lo desbarataban y lo electrocutaban. Esos electrocutadores ya no se usan y la razón es muy simple. Iba volando una mosquita, caía en el electrocutador y la carga era tan fuerte que sí, mataba a la mosca, pero también la fragmentaba. Y entonces salían volando pedazos de insecto que podían caer en nuestros alimentos. Por eso ya no se usan los electrocutadores y se usan mejor trampas de captura. La segunda categoría de plagas son los roedores. Normalmente nosotros dentro de nuestra planta de alimentos tenemos un cordón interno con trampas de captura que pueden ser tipo de captura, que captura vivo al animal. No conviene que lo mate. Pueden ser trampas mecánicas de captura o trampas de goma. A mí la verdad es que, aunque no me gustan mucho los roedores, las trampas de goma me parece que son pues demasiado agresivas. El pobre animal sufre mucho cuando cae en la trampa de goma. Me gustan mucho más las de captura, que nada más captura al animal, lo tenemos ahí resguardado, pero no lo estamos haciendo sufrir. También es muy importante que estas trampas se revisen continuamente, porque normalmente los roedores traen como fauna de acompañamiento insectos. Y si el roedor muere en la trampa, los insectos que son parásitos van a buscar parasitar otro ser vivo. Y entonces van a buscar y se pueden esparcir dentro de nuestra planta si no tenemos un buen control de animales muertos. Después de ese control interno en la parte externa de la planta, normalmente se colocan venenos de cuarta generación que son anticoagulantes que van a hacer que el animal muera y se seque para no generar olores desagradables. Por supuesto que si la planta está en un lugar con mucha humedad, esto no va a suceder. Y cuando nosotros revisamos y vemos que hay consumo en nuestro cinturón exterior, el pegado a la planta, quiere decir que el animal ya está muy cerca de nuestra planta y puede ingresar. Entonces tenemos que buscar la madriguera. Normalmente los ratones y las ratas se mueven 50 metros alrededor de su madriguera. Por supuesto que cuando tienen hambre se van moviendo hacia donde creen o consideran que hay alimentos. Y finalmente tenemos un tercer cordón que normalmente está en la barda, pegado a la barda perimetral de la planta. Entonces, normalmente para los roedores se usan estos tres sistemas. La tercera plaga de las cuatro, es la tercera de las tres principales, aunque hay una cuarta, es las aves. Y a mí, la verdad es que el que más me preocupa de las plagas son las aves. Son las más difíciles de controlar y en muchos países están protegidas. Entonces tampoco las podemos matar. ¿Qué se hace normalmente? Hay desde unos ojos, ruido, algunos búhos de plástico. Todos estos sistemas suelen funcionar, pero las aves se acostumbran. Entonces hay que estarlos rotando. Cuando un ave entra a un área de producción, suele ser un verdadero problema porque defecan y tienen buena puntería. Entonces, que defequen dentro del alimento no sería nada raro. Incluso ha habido casos en donde por un ave dentro de un área de producción ha habido enfermos de salmonela. Entonces también son de cuidado. El cuarto grupo de plagas lo conocemos como fauna nociva urbana. Por ejemplo,
si hay zorros, si hay víboras, si hay alacranes. En la zona en donde esté nuestra planta, bueno, tenemos también que protegernos de ellos. Muy bien, el siguiente, control de alergenos. Ya hablamos un poquito de los alergenos. Estos deben estar bien controlados. Control de químicos, debemos usarlos en las concentraciones adecuadas, deben estar resguardados, de preferencia bajo llave. Tenemos que saber cuánto vidrio tenemos dentro de nuestra planta. Esto se hace normalmente a través de un inventario. El agua. El agua es todo un tema. El agua potable que nos llega, ya sea de la ciudad o el agua que nosotros extraigamos de pozos, debe estar perfectamente bien controlada. Aunque no sea una materia prima de nuestro alimento, que si lo es, bueno, tiene que tener todavía mucho más control, pero el agua se usa para la limpieza, se usa para el lavado de manos y también se puede convertir en una fuente de contaminación. El control de la materia extraña, por ejemplo, partículas metálicas, piedras que puede llegar en la materia prima o que se puede desprender de nuestros equipos. El manejo de desechos es todo un tema. Por ejemplo, si yo tengo un baño en un área productiva que me habla de un mal diseño de planta, pero bueno, ya lo tengo ahí. Y además, como mis drenajes tienen problemas, el papel sanitario le pedimos a los operadores o a la gente que usa ese baño que no lo deposite en el WC, sino que lo ponga en un cesto de basura y entonces el papel sucio va ahí. ¿Cómo saldrá de ese baño? ¿Vamos a atravesar áreas productivas? ¿Será una posible fuente de contaminación? Bueno, esto es parte de lo que tenemos que cuidar con los desechos. Muchas veces nosotros metemos cartón a las áreas de producción. ¿Por dónde sale ese cartón? Las rutas de evacuación de desechos, de salida de desechos de la planta, suelen ser importantes. Hay que considerarlo. El control de temperatura, en los casos en donde aplicamos temperatura a algún alimento, suele ser un punto crítico de control o por lo menos un punto de control importante. Entonces, hay que considerarlo. Los transportes que llegan a la planta o mismos transportes dentro de la planta deben estar limpios, en condiciones adecuadas, porque también pueden llevar contaminantes de un área cruda a un área cocida. Contaminaciones cruzadas pueden suceder con los transportes internos y tenemos que estar atentos de eso. Hay una parte que a mí me gusta mucho, que es lo de las reparaciones temporales. Los latinoamericanos somos extraordinariamente buenos para hacer reparaciones temporales. Les voy a platicar una cosa que me sucedió en casa. Mi esposa me dijo, oye, hay que reparar eso. Hice una reparación temporal que duró como 7 años. Si eso me pasa en casa, ¿qué no nos podrá pasar en una planta? ¿Cuántas reparaciones temporales tendremos en nuestra planta? Una cosa muy importante, porque si me oyen los jefes me van a decir, no, estás loco. Si tengo que parar la producción o tengo que hacer una reparación temporal, voy a hacer la reparación temporal. Por supuesto que sí, estoy completamente de acuerdo, pero levantamos un reporte y ponemos una etiqueta en la reparación temporal diciendo cuándo se hizo la reparación temporal y cuándo es el compromiso para hacer la reparación definitiva. Entonces, voy a tener un control de mis reparaciones temporales, porque y de preferencia que las reparaciones temporales se hagan con material que no va a contaminar a mi alimento. Entonces, ¿son válidas las reparaciones temporales? Sí, pero control. Luego, los procesos de mantenimiento en planta también son una parte muy importante. Si llega el personal de mantenimiento y abre y
desarma un equipo. Bueno, ¿qué llevaba en su caja de herramientas? ¿Cuáles eran las herramientas que llevaba? Esas herramientas deben estar limpias e inventariadas. Y las piezas que le va a cambiar a la máquina también tienen que estar limpias e inventariadas. No queremos que se vaya a quedar algo en el equipo que después aparezca en nuestro producto final. El programa de quejas nos permite entender cosas que no hemos visto, que no hemos detectado en nuestra planta, nos permite darnos cuenta que a lo mejor tenemos algún área de oportunidad interesante. Entonces, nuestro programa de quejas es muy importante que lo mantengamos y que estemos viendo lo que nos retroalimenta nuestro consumidor. Y el desarrollo de proveedores es otro de los temas con los que tenemos que trabajar porque no queremos que nuestros proveedores nos manden contaminantes. Y hay algunos otros programas, dependiendo de la norma a la que nos estemos apegando. A mí en lo personal hay una norma que me gusta mucho, que es la norma de A y B, se llaman normas consolidadas de A y B, y se pueden conseguir hasta donde sé de forma gratuita en internet. Pero todas las normas que están dentro de GFSI, bueno, son muy buenas normas que nos ayudan y nos sirven como guía para protegernos dentro de nuestras plantas de alimentos. Después viene ahí un proceso que es importantísimo y es el proceso de auditoría interna, y no de dineros, sino de los procesos que tenemos en nuestra planta de alimentos. Por supuesto, todas las auditorías deben estar documentadas, de preferencia, los auditores deben recibir alguna capacitación para poder hacer unas auditorías que nos sean de utilidad. No queremos que nos digan nada más que está mal, sino que nos señalen que está mal y cómo lo podemos mejorar. Entonces, cualquier norma del GFSI nos puede servir como guía. Esta documentación, así como la implementación de la auditoría interna, debe ser muy sólida, porque es lo que nos va a detectar posibles problemas. Y para esto tenemos que desarrollar a nuestros auditores internos. Bueno, todo lo que acabamos de hablar, todos los programas de los que les acabo de platicar, pertenecen a lo que se conoce como buenas prácticas de manufactura o prerequisitos sanitarios. Ahora vamos a entrar con el programa que nos sirve, que nos ayuda a la inocuidad. Como ya les comenté, en el 59 la NASA le pide a los laboratorios Pillsbury que desarrolle un sistema y termina siendo el HACCP. El HACCP es un sistema preventivo que nos permite asegurar que nuestros alimentos sean inocuos, que no van a dañar al consumidor. Y esto se basa en principios científicos y técnicos. Y tenemos que estar preparados para que dentro de nuestro equipo HACCP haya un microbiólogo, el agente de mantenimiento, de producción, de calidad, de desarrollo. Todos ellos normalmente participan en la elaboración de los planes HACCP. Por eso se llaman todo lo que vimos sanitario, o sea, prerequisitos sanitarios, porque si no tenemos esos prerequisitos, son prerequisitos para el HACCP. Si no tenemos esos prerequisitos sanitarios, difícilmente podemos entrar y elaborar un buen HACCP. Bueno, por sus siglas en inglés, el HACCP significa Hazard Analysis and Critical Control Points, o sea, un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Y esto, una de las principales cosas que tenemos que controlar son tres básicamente: microorganismos, problemas físicos
o peligros físicos y peligros químicos. Los más complejos suelen ser los microorganismos y la gran mayoría de los alimentos vienen de origen con una buena cantidad de microorganismos, muchos de los cuales son inocuos, algunos pueden ser patógenos. Por ejemplo, en el caso del yogurt, los lactobacilos que tenemos ahí adentro son benéficos en muchos quesos, en el vino, en la cerveza. Los microorganismos, en ese caso las levaduras, son los que nos permiten llegar a los sabores que disfrutamos. Pero bueno, también, como ya vimos, 9 millones de enfermos en Estados Unidos por microorganismos patógenos, entonces se vuelven una parte importante. Normalmente hablamos de bacterias, hongos, levaduras. La gran mayoría de los patógenos están dentro de las bacterias y de los virus. Dentro de las bacterias tenemos unas cosas que se llaman coliformes, y estos coliformes son indicadores de contaminación fecal. Por ejemplo, un coliforme es el E. coli, que es Escherichia coli, que es un patógeno que normalmente se detecta cuando hay contaminación fecal. Entonces, es bueno revisar la microbiología. Ahorita vamos a hablar un poquito de patógenos. ¿Qué necesitan los microorganismos en un alimento para desarrollarse? Lo primero es agua. Y ahí hay un concepto muy importante dentro de los alimentos que se llama la actividad de agua. Cuando yo tengo una actividad de agua mayor a 0.92, pueden crecer hongos, levaduras y bacterias. Cuando yo tengo una actividad de agua mayor a 0.72, pueden crecer hongos y levaduras. Y cuando yo tengo una actividad mayor a 0.62, únicamente pueden crecer hongos. Entonces, la actividad de agua es una de las cosas muy importantes que tenemos que conocer de nuestro alimento para saber si puede haber desarrollo o no de microorganismos. También que tengamos un alimento para los microorganismos es muy importante para que se desarrollen, pero pues en cualquier alimento seguramente habrá algo que le pueda gustar a nuestros amigos los microorganismos. El pH también es una forma de controlar a los microorganismos. Cuando tenemos un pH que tiende a la neutralidad, es más fácil que crezcan los microorganismos. Otra forma de control de los microorganismos es la temperatura y también, bueno, la temperatura, si nosotros aplicamos calor, podemos eliminar a los microorganismos y muchas veces mucho calor para eliminar a los esporulados y a veces la temperatura, bajas temperaturas para conservar el alimento, como en los casos de refrigeración y congelación. La ausencia o presencia de conservadores también suele ser importante para que se desarrollen o no los microorganismos. Bueno, recordemos que si tengo un alimento que tenga por abajo de 0.62, eso no implica que esté libre de microorganismos, simplemente que no pueden crecer. Pero si ya llegó un microorganismo ahí, no por el solo hecho de estar por abajo de 0.62, ese microorganismo va a morir. Entonces, es importante en alimentos de baja actividad de agua también hacer análisis. No van a crecer los microorganismos, pero tampoco queremos que estén los patógenos. Vamos a hacer una breve revisión de algunos patógenos y que a ciertas temperaturas pueden o desarrollarse y pueden afectar al organismo o que se desarrollen sus toxinas. Por ejemplo, el Bacillus cereus, entre 4 y 6 grados centígrados son 5 días, pero arriba de 21 grados centígrados en 3 horas puede desarrollar la toxina. Campylobacter jejuni, en 12 horas a ciertas temperaturas, 48 horas a otras. Clostridium botulini,
De 10 a 21 grados centígrados, 11 horas, arriba de 21 grados centígrados, 2 horas. Y bueno, la toxina del Clostridium botulinum es uno de los venenos más poderosos que hay. Afortunadamente el Clostridium botulinum es anaerobio, entonces y crece en pHs neutros, entonces nos tenemos que preocupar de alimentos que se conservan en anaerobiosis y que tienen pHs por arriba de 4.6. Este microorganismo se desarrolló, bueno, se encontró su importancia en las guerras napoleónicas, cuando se desarrolló un alimento para los ejércitos de Napoleón. De repente se comían el alimento y se morían, y era muy probablemente por la aparición de este microorganismo. Bueno, el Clostridium perfringens es otro de los organismos de los que tenemos que tener cuidado. La E. coli, que es normalmente de contaminación fecal. La Listeria monocytogenes es otro patógeno. Shigella, Salmonella y Staphylococcus aureus. El día de hoy me llegó este correo estoy inscrito a un correo de la FDA, y aquí habla de una empresa que tuvo que hacer recoger el producto porque existe el potencial de que esté contaminado con Listeria monocytogenes. Este aviso me llegó el día de hoy. Entonces, bueno, esto sigue ocurriendo dentro de la industria de los alimentos. Finalmente, los vibrios también son otros microorganismos de los que tenemos que tener cuidado. La cólera es uno de las principales enfermedades, y la yersinia. Todos estos microorganismos son relativamente comunes en los alimentos, por supuesto no en todos. Ahí tendremos que estudiar un poco de microbiología y de lo que puede crecer o de lo que pueden traer nuestras materias primas. Bueno, en contra de las bacterias tenemos bactericidas o bacteriostáticos. ¿Cuál es la diferencia? La bactericida mata, el bacteriostático evita que crezca. Entonces, un bactericida muy bueno es las altas temperaturas, como por ejemplo la pasteurización normalmente mata los patógenos, la ultrapasteurización bastante más que patógenos, y los procesos de alta temperatura a tiempo corto. Normalmente estos son envasados en envases asépticos, son procesos que conocemos como procesos asépticos. El enlatado, por supuesto, la alta temperatura, también funciona como para matar a los microorganismos, ¿no? También tenemos algunos agentes químicos que pueden funcionar como bactericidas o como bacteriostáticos. Entre ellos está el extracto de toronja, el extracto de uva y algunos otros. Los más comunes, que suelen ser bacteriostáticos o fungistáticos, son los benzoatos y los sorbatos. El problema aquí es que tenemos que ver cuál es el pH de nuestro producto para ver si funcionan. Otros bactericidas o bacteriostáticos, pero que normalmente no están permitidos en la industria de los alimentos, son los antibióticos. Se pueden usar algunos tipos de antibióticos en algunos quesos y en algunas situaciones de leche, pero no es muy recomendable porque la gran mayoría de los antibióticos, los microorganismos desarrollan resistencia y después se puede convertir en un problema de salud pública. Por eso, una de las cosas más importantes cuando nos recetan un antibiótico es no cortar el tratamiento. Si cortamos el tratamiento, podemos generar o que los microorganismos desarrollen resistencia, y eso evidentemente no lo queremos. Bueno, entonces ya hablamos de los microorganismos, son uno de los peligros que tenemos que identificar en el HACCP. Los otros dos son físicos, pedazos de metal, vidrio, piedras, todo lo que físico que nos pueda afectar, y los químicos,
que normalmente pueden ser o sustancias de lo común, sustancias de mantenimiento, sustancias de laboratorio o sustancias de limpieza. Para entender e implementar el HACCP tenemos que comprender y seguir los 7 principios del HACCP. Uno es el análisis de los peligros, la identificación de los puntos críticos de control, que se hace respondiendo típicamente 4 preguntas, la definición de los límites críticos, después establecer procedimientos para el monitoreo de estos puntos críticos de control y que no nos salgamos de los límites críticos. También tenemos que escribir las medidas correctivas para cuando se den las desviaciones y establecer el sistema de registro del monitoreo que estemos haciendo y verificar que estos monitoreos y estas acciones y estos puntos estén dentro de los parámetros. El HACCP cuando empezó parecía una ciencia oculta, muy difícil, y realmente no es tan difícil. Hay que considerar muchas cosas, hay que saber de microbiología, hay que conocer muy bien nuestro producto, hay que conocer bien nuestro sistema y todos nuestros procesos dentro de la fabricación para poder implementar un HACCP correcto. Bueno, aquí vamos al sabotaje y vulnerabilidad, que se lo debemos al 11 de septiembre del 2001. Pero no solamente a eso. Ha habido casos reportados de gente que hace unas tipo aspirinas o pastillas para el dolor de cabeza. El caso que tengo reportado no es de aspirina porque es una marca registrada, pero sí unas pastillas para el dolor de cabeza que una persona que fue despedida de la compañía compró un troquel y empezó a hacer pastillas muy similares a las de el medicamento. Compró producto, cambió algunas pastillas por estas que él fabricó de cianuro y hubo algunos muertos. Si se fijan actualmente, las medidas de seguridad en los fármacos tienen o vienen en un blister o tienen un sello o tienen varios sistemas de protección precisamente en contra de actos de sabotaje. Bueno, el sabotaje, según la Real Academia Española, es daño o deterioro que se hace en instalaciones, productos, etcétera, como procedimientos de lucha contra los patrones, contra el Estado o contra fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos. La segunda, oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas, etcétera. Algún auditor de una compañía en un curso nos comentó que llegó a hacer una inspección a una planta y le llamó mucho la atención que los operadores cuando él iba pasando haciendo su auditoría, arrojaban moneditas al producto como un acto de protesta. Evidentemente, eso es un acto de sabotaje para decir que están inconformes, no para dañar a nadie. Por supuesto, la empresa reprobó la auditoría y tuvo que arreglar el problema con su personal, ya que puede llegar a ser muy peligroso en caso de tener gente tan a disgusto. Hay una herramienta para la identificación de la vulnerabilidad, es la que yo aprendí, no es la única, que se llama manejo de riesgos operacionales. Esta metodología la trae la industria de alimentos de la industria aeroespacial. Y es una adaptación muy interesante en donde hay 6 pasos. Primero, identificar los posibles peligros, evaluar el riesgo. Una vez que hemos evaluado el riesgo, analizar las medidas de control de riesgo, tomar decisiones sobre las medidas de control, implementar controles de riesgo y supervisar y revisar si las medidas funcionaron.
Aquí en el punto 2, la parte que me gusta de esta metodología es que en el punto 2, en la evaluación de riesgos, hay una tabla que nos relaciona el impacto o la severidad de el riesgo identificado y la probabilidad de ocurrencia. Y eso nos arroja una serie de números que podemos usar para darle una secuencia lógica a nuestras áreas vulnerables y atacar, evidentemente, en primera instancia, lo que puede resultar más peligroso para las personas o para nuestra marca. Muy bien. Una vez que hemos hablado de sanidad, inocuidad y de la parte de las acciones de sabotaje, podemos ir al HARCP. El HARCP nos exige un plan escrito de seguridad alimentaria llamado Análisis de Peligros y Controles Preventivos basados en riesgos para la alimentación humana. Bueno, hay gente que también, el HACCP también se aplica para alimentación de mascotas, ¿no? Por lo menos hasta el HACCP es también para mascotas. Y esto se encuentra dentro del FESMA, que es el Programa de Modernización de la Seguridad de los Alimentos en los Estados Unidos. Vale la pena que revisen las guías de FESMA. Creo que no está de más para la gente que trabaja en la industria de los alimentos. Bueno, la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria tiene un cambio fundamental con respecto con las leyes anteriores. Anteriormente era reactivo, ahora es preventivo. ¿Qué necesitamos para implementar el HARCP? Un plan escrito de seguridad de los alimentos, hacer el análisis de los peligros, poner nuestros controles preventivos, monitorearlos, generar acciones correctivas, verificación y registro. Perdón. Como pueden ver, es muy similar a lo del HACCP, pero lo que sucede es que no nada más es HACCP, sino también en contra de sabotajes. Entonces, en primer lugar, se debe hacer un análisis de los peligros identificados y qué podemos hacer para prevenir esos peligros. Este análisis de riesgo debe estar escrito, no nada más en nuestra cabeza, que quede por escrito y que se vea que ya hicimos este análisis. Algunos establecimientos pueden no identificar peligros en su operación. Bueno, tampoco tenemos que inventar peligros, ¿no? Cuando el análisis de peligros cuando en el análisis se ha identificado un peligro, entonces en nuestro plan de seguridad alimentaria debe quedar escrito y tenemos que, ahí deben estar los controles de procesos, control de alérgenos, controles sanitarios, controles en la cadena de suministro, o sea, el desarrollo de nuestros proveedores y también conocer qué hacen nuestros clientes con el producto, tener un plan de retiro de producto y algunos otros controles que sean específicos para nuestro tipo de proceso. Bueno, los procedimientos para supervisar la aplicación de los controles es una parte sumamente importante. Las acciones correctivas con sus respectivos planes, identificación de la naturaleza del peligro, del control preventivo, los procedimientos de verificación de que estos planes estén funcionando y el plan escrito de seguridad alimentaria como tal. Algunos lo llaman el libro blanco, en donde está todo escrito. Y ahí, bueno, es un documento muy importante que debe ser manejado con toda la discreción del mundo, porque ahí estamos diciendo cuáles son nuestras vulnerabilidades y no queremos que todo el mundo las conozca.
Muy bien. ¿Qué debemos considerar al enfrentarnos a un riesgo? Bueno, normalmente en nuestros alimentos, los ingredientes, los factores intrínsecos del producto que normalmente se ven en lo que es el HACCP, al igual que los procedimientos de producción, los microorganismos y otra vez el diseño de plantas. El diseño de plantas se ha convertido en uno de los puntos centrales a cuidar. Si yo tengo una planta bien diseñada, me voy a ahorrar muchos dolores de cabeza en la implementación de estos sistemas. El diseño de los equipos, los empaques, que no puedan ser violados fácilmente, los empleados, la educación, la higiene, la salud, las condiciones del almacenamiento y cómo se usa o cómo puede abusar el consumidor de nuestro producto. Hay un ejemplo de un producto, de un sazonador que está diseñado para preparar un caldo. Un caldo normalmente, o un guisado, normalmente se calientan, llegan a ebullición y matan, en caso de que pudiera venir algún microorganismo, lo matan en la elaboración del alimento al que va a ir destinado. Pero, por ejemplo, en las rosetas de maíz, ¿qué pasa si uno le pone el polvo como sazonador? Ahí ya no hubo un tratamiento térmico que pudiera matar a los microorganismos. Todo este tipo de cosas lo tenemos que considerar como usos y abusos de nuestros consumidores. Bueno, las principales diferencias entre el HACCP y el Plan de Seguridad Alimentario son en el análisis de peligros, los peligros biológicos, químicos y físicos de los que hablamos, y en el Plan de Seguridad Alimentaria se incluyen peligros radiológicos, además de la adulteración intencional o sabotaje. Los controles preventivos, en uno son los puntos críticos de control y en el otro, pues, controles adicionales identificados no solo en los puntos críticos de control. Los parámetros y valores eran en el HACCP los límites críticos, mientras que en el PSA parámetros máximos y mínimos de equivalentes a los límites críticos, el monitoreo nada más para los puntos críticos de control y en el PSA para todos los lugares en donde pueda haber algún peligro. Las acciones correctivas estaban en el punto crítico de control y en el PSA en todos los puntos identificados de riesgo. La verificación y validación era para puntos críticos de control, ahora es para todos los puntos de vulnerabilidad. Los registros eran para los puntos críticos de control, acá para todos los puntos en donde hay riesgo. Y el plan de retiro, bueno, no se requería en el HACCP porque era parte de un prerequisito y en el PSA sí es necesario. Bueno, un formato que puede funcionar, ingrediente o paso del proceso, riesgo potencial identificado, este riesgo requiere un control, sí o no, ¿por qué? Hay que justificar bien la decisión, qué medidas preventivas se pueden aplicar y si es un punto crítico de control o no nada más un punto crítico de control, y si este control que identificamos en el proceso se aplica en esa operación o en qué operación o en qué parte del proceso lo podemos minimizar o eliminar. Bueno, para tener en cuenta, el HACCP junta los tres programas fundamentales de los que hablamos, que son los prerequisitos sanitarios, el HACCP y lo que ahora se conoce como Food Safety y en algún momento se conocía como bioterrorismo. Les recomiendo que consulten la guía del HACCP y si desea exportar alimentos a los Estados Unidos, es obligatorio. Si no, de todos modos, revíselo, impleméntelo para que pueda dormir tranquilo. Espero que
lo platicado hasta este momento les haya parecido de interés y dejamos un tiempo para sus preguntas. Gracias. Espero sus preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero, por su presentación. Entonces, en este momento se abre la sesión de preguntas. Las personas que tengan dudas pueden hacerlo de forma escrita a través del chat de preguntas o quienes quieran intervenir de forma oral también pueden levantar la mano en la herramienta que aparece en la parte izquierda para activarles el micrófono y que puedan hacer su pregunta o su intervención de forma oral. Aprovecho este momento mientras preparan sus preguntas para ponerles aquí el libro de la vida útil de los alimentos y sus principales reacciones. Ahí está la información por si a alguien le interesa. Ya tenemos una pregunta, ingeniero. Andrea Ochoa pregunta, ¿a partir de qué fecha es obligatorio HARCP para exportar a Estados Unidos? La implementación del HARCP está llevando tiempo. Entonces, no tengo clara cuándo es la fecha, pero en el momento que ustedes exporten algo, si la autoridad identifica cualquier problema, va a pedir hacer una auditoría en su planta y como no tienen autoridad fuera de los Estados Unidos, bueno, si usted se puede negar a recibir esa auditoría. Si se negaran, implica que ya no van a exportar más. Y si llega la auditoría, les van a pedir ya que tengan lo más implementado todo lo que pide FESMA, ¿no? Ahí es una cuestión de la autoridad que, bueno, finalmente si no aceptamos la auditoría, no nos van a dejar seguir exportando y si llegan a la auditoría nos van a pedir que tengamos implementado lo más posible de FESMA. Pero la respuesta es, no tengo claro cuándo es completamente obligatorio. Gracias. Lady Lorena Barón pregunta, en cuanto al manejo de plagas, ¿cómo se debería fumigar una planta de alimentos? Esa es una pregunta muy, muy interesante. Hay empresas que proponen o venden una cosa que le llaman fumigación preventiva. Bueno, a mí no me gusta que echen veneno. Entonces, yo puedo fumigar los alrededores de mi planta si tengo presencia de insectos para evitar que entren a la planta. Pero dentro de la... Y eso solamente que verdaderamente haya presencia de insectos. Además, normalmente en la industria de los alimentos se pide que se fumigue con piretroides. Normalmente los piretroides, sobre todo los que se usan dentro de las plantas, no tienen residualidad, matan lo que hay, pero no hay residualidad. No queremos que haya residualidad dentro de nuestra planta. Entonces, la fumigación preventiva, nada más para que no vaya a haber insectos, perdón, yo no la recomiendo. La fumigación dentro de las plantas o de los almacenes se hace cuando ya tengo el problema y alrededor hay que tratar de mantener los insectos fuera. Ahora, si aparecen 2 o 3 moscas, 2 o 3 mosquitos, eso no implica que ya tengo un problema de una plaga. Si realmente esto sigue incrementando, entonces sí será necesario fumigar y por supuesto no se puede estar operando cuando se hace una fumigación. Recordemos que los fumigantes son venenos. Espero que esto haya respondido su pregunta.
Gracias, ingeniero. Sebastián Acevedo pregunta, ¿se usa más la ISO 9001 o un estándar como HACCP para la implementación de un sistema de gestión en la industria de alimentos? La ISO 9000 no funciona realmente para la industria de los alimentos porque solo ve cuestiones de calidad. No, ahí no abarca ni sanidad ni inocuidad. La FSSC 22000 es la norma de la familia de ISO que se aplica a la industria de los alimentos. Entonces, si les gusta ISO, vale la pena irse por ahí. Si no, cualquiera de la GFSI. Y el HARCP es básicamente para exportar a los Estados Unidos y sobre todo, creo que lo más importante, para poder dormir tranquilos cuando somos responsables o dueños de una empresa de alimentos o somos los responsables de calidad de una empresa de los alimentos. Para mí lo más importante es poder dormir tranquilo de que no voy a dañar a ningún consumidor con mi alimento. Ok, sí, señor. Camilo Mora pregunta, si tengo una materia prima con una fecha de vencimiento dada, luego uso esa materia prima para hacer mi producto terminado, ¿la fecha de vencimiento será la de la materia prima o se cuenta desde el momento de la elaboración del producto terminado? Esa es una pregunta muy difícil de contestar. Normalmente en los alimentos nosotros tenemos le llamamos fecha de caducidad, pero la fecha de caducidad implica el final de la vida útil por un riesgo a nuestro consumidor o por un sabor inaceptable. Y la fecha de consumo preferente, que es otra de lo que se hace, es que el alimento va a saber mejor antes de esa fecha. Si yo uso una materia prima que tenga fecha de caducidad como tal, que pueda dañar a mi consumidor, entonces estaré incurriendo pues, en un riesgo innecesario. Si es por cuestión de sabor y yo uso una materia prima vieja, lo más probable es que la vida útil de mi alimento con respecto al sabor, no a que vaya a dañar al consumidor, va a ser mucho menor. Entonces, realmente yo tendría que hacer un análisis de qué tanto afecta esa materia prima, en caso de que sea por sabor, a mi alimento. No, yo no recomendaría nunca que se usara una materia prima vencida, pero si tiene alguna implicación de salud, mucho menos, ¿no? Entonces, no es una pregunta fácil de contestar directamente así. Hay que hacer una evaluación a conciencia de el material y de las implicaciones de salud que esto pueda tener. Ok, ingeniero. Bueno, mientras leemos las últimas preguntas, les agradezco mucho a las personas que nos colaboren respondiendo el sondeo que se encuentra en este momento en sus pantallas. Lo hacemos con el fin de mejorar nuestros seminarios. Entonces, la siguiente pregunta la hace Liliana Portela. De estas últimas normas, ¿existen algunas especificaciones para cada área de los alimentos, lácteos, cárnicos, etcétera? Hay algunas normas que se usan más para algunos tipos de alimentos, pero en general todas las normas se usan para la industria de los alimentos. Por ejemplo, hay algunos puntos de algunas normas que son especiales para lácteos, algunas que pueden ser especiales para cárnicos, algunas que pueden ser específicas para frutos que vienen del campo. Incluso hay normas para para el campo, ¿no? Entonces, sí hay normas específicas.
aunque las normas que les he estado platicando, que he estado mencionando, son en general para todos los alimentos. Gracias, ingeniero. Dice, hemos hablado de HARCP para Estados Unidos, pero ¿conoce o ha tenido experiencia con las normas a consultar para la Unión Europea o el Reino Unido? Normalmente las normas europeas, por ejemplo, la británica, dentro de la norma tiene un área específica en contra del sabotaje. Entonces, sí, todas las normas se han ido adecuando y sí, si quieren exportar a Europa, también hay que considerar el sabotaje. Y depende de la norma que sigamos, tenemos que tener el concepto del HARCP o nada más las 3 normas básicas, que es sanidad, inocuidad y lo que conocemos como food security. Pero sí esto va permeando a todo el mundo. ¿Qué procedimientos importantes son necesarios para la industria de artículos odontológicos y de aseo? Ay, ahí sí no tengo experiencia en ese punto. Yo estoy enfocado a específicamente a los alimentos, por lo que no conozco las normas odontológicas, pero seguramente deben ser incluso hasta más rigurosas que las normas de alimentos, ¿no? Iguales o más rigurosas, pero sí, desgraciadamente, no tengo experiencia en esa área. Ok, sí, señor. Lady Barón pregunta, ¿la HARCP se puede implementar en todos los alimentos frescos y procesados? Sí, sí, se puede implementar en todos. Por supuesto que el nivel de profundidad que hay que tener en cada uno depende del riesgo del alimento, puede llegar a ser diferente, pero sí, en todos los alimentos se puede y se recomienda implementar. Laura Velázquez pregunta, ingeniero, si usted sabe si en Medio Oriente la normativa para la industria alimenticia difiere mucho de las occidentales. Hasta donde tengo entendido, no, son muy, muy similares. Realmente estas normas, los que han impulsado fuertemente y las están dominando son las grandes cadenas de comercios que llevan los productos al consumidor, como son las grandes cadenas de autoservicios. Entonces, es un proceso global que tenemos que seguir y se recomienda seguir. Exportemos a cualquier parte del mundo. ¿Qué hacer cuando se presenta contaminación cruzada en monitoreos de calidad del producto por entes de control, siendo esto un hecho que afecta al productor? Normalmente ahí hay toda una controversia ética si el producto llega a niveles que pueden dañar al consumidor. Evidentemente hay que destruirlo. En caso de que la contaminación cruzada sea, por ejemplo, de algún microorganismo en un lácteo, pues se puede recurrir al reprocesado. Pero, por ejemplo, si yo tengo vidrio dentro del alimento, pues a menos que tenga un sistema de rayos X que me identifique vidrio, pues tendré que mandar a destrucción el producto. El riesgo de dañar al consumidor es demasiado alto. Mientras que si son algo microbiológico que se pueda reprocesar, adelante. Pero aquí es un problema principalmente ético del responsable de calidad y de los dueños de la empresa, pero sí, es extraordinariamente
complejo. Si va a afectar a la salud del consumidor, hay que destruir. Si yo puedo garantizar que no voy a afectar la salud del consumidor, posible, o la calidad de mi producto, posiblemente lo pueda reprocesar. Vamos a hacer entonces una última pregunta. ¿Cómo? A ver, ¿cuáles son los? ¿Cómo puedo controlar que mi personal de laboratorio con mascotas no contaminen el laboratorio? Eso teniendo en cuenta que usan bata, pero no se cambian el pantalón. Bueno, será muy importante que si el producto que estoy elaborando es suficientemente sensible, tengo una actividad de agua alta, puede llegar a contaminarse mi alimento, lo ideal es que se cambie la ropa al entrar. Por ejemplo, en la industria láctea, en la industria cárnica, normalmente el personal operativo llega a la planta y cuando menos tiene que cambiarse la ropa. En muchas ocasiones se tiene que bañar ahí para después poder entrar a trabajar. Entonces, ahí va a depender de la susceptibilidad de nuestro alimento, pero la recomendación es que el personal no ingrese con ropa de calle a las áreas productivas. Llegamos a la planta y nos cambiamos. Eso es lo ideal. Y depende de la susceptibilidad del alimento del que estemos hablando. Bueno, ingeniero, y ya, entonces ahora sí una última pregunta. De Gina Fuentes, quisiera consultar acerca de los procedimientos para la sanitización de equipos de proceso en caso de producción de sólidos donde no es muy difícil utilizar agua a altas temperaturas o sustancias químicas. Y en caso que se produzca un aditivo para alimento que tiene característica de conservante, ¿es necesario hacer sanitización de equipos? Normalmente cuando usamos productos secos, una muy buena limpieza, una limpieza física, por ejemplo, en caso de polvos, la limpieza física diaria puede ser una práctica suficiente. Y meter limpieza líquida, por ejemplo, una vez por semana. Si recuerdan, hablamos de tres formas de limpieza: la diaria, la periódica y la profunda. Entonces, yo haría una limpieza en seco diariamente y el fin de semana haría limpieza húmeda en donde puedo desarmar equipos y llegar más a fondo para la limpieza. Y si su producto es susceptible de desarrollo de microorganismos, que en este caso no lo creo, no necesariamente es indispensable la sanitización. Simplemente con una buena limpieza puede ser suficiente. Finalmente, ahí están los correos. Siéntanse con la libertad de contactarnos. También aquí les vuelvo a poner si alguien está interesado en el libro, bueno, ahí están los datos, nos pueden contactar y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su participación y espero que hayan encontrado de interés este seminario. Muchísimas gracias, ingeniero, por su participación como conferencista en este seminario, a todas las personas que asistieron y nos acompañan hasta esta hora todavía. Entonces, para quienes están preguntando sobre la presentación y la grabación del seminario, va a estar disponible, la grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en el transcurso de la próxima semana, para que las personas que no pudieron asistir puedan ver la grabación. Muchísimas gracias nuevamente y muy buena noche para todos. Gracias, buenas noches.